instrucciones donde decía, en caso de no entregar la práctica a tiempo, lo van a mandar a mi correo, ¿ya? Esto máximo voy a aceptar mm, toda esa semana. Es decir, creo que el 20 es martes. Hasta el viernes voy a esperar sus prácticas al correo con la condición de que uno tiene que estar completo, es decir, los 10 ejercicios, y que ya no va a valer el 100% de la nota, ¿ya? Solo va a ser por el 50%. Así que hagan, chicos. Esto ya me lo van a enviar a mi correo. Con respecto a eso, ¿hay alguna duda, alguna consulta? No, todo está quedando claro. Y estamos aceptando ello. Bien, entonces, como dice, solo me van a realizar 10 ejercicios. Les he planteado 16. Si no me equivoco, sí son 16. Ya es a elección de ustedes. ¿Cuáles quieren hacer? Muchos de ellos hemos realizado en clase. O una pequeña cosita está cambiando. Eso también véanlo. Por ejemplo, los circuitos que están de esta forma, un poquito más gruesos. Por ejemplo, de acá. La mayoría son de examen. Y como les digo, lo hemos realizado en clases. Pero no haya duda, vamos a terminar ahí de temas de bode. Y creo que con eso estaría. Ya. Bien, entonces la práctica ya ha sido terminado. Bien. Entonces, bueno, empezamos con la parte de diagramas. Bien. Esta parte de diagramas de borde y así como se han dado, o bueno, se han debido dar cuenta a lo largo de toda este primer parcial, vamos tocando los temas como a picotazos, lo diremos así. Es decir, no abarcamos, no profundizamos, ni nada por decir. Básicamente lo que queremos adquirir, y me he percatado de aquello, es la idea principal del cómo se realiza o del por qué se realiza, además de manejar unidades y más o menos ver algo del comportamiento de los circuitos que ya habíamos visto también en la materia de redes 1, que son los componentes pasivos y reactivos, los RLC, ¿no? Y diagramas de Bode no va a quedar atrás con respecto a aquello dentro de la materia. Básicamente solo vamos a verlo a grandes rasgos. Necesitamos saber su definición y cómo se determina. Esto ustedes van a profundizar en materias superiores. Ya no va a ser tan manual, sino va a haber ya sean programas, ya sean simuladores, que a través de ellos ustedes puedan determinar estos diagramas. ¿Ya? Ver. Entonces empecemos. El ingeniero les ha debido plantear aquello. ¿Dónde está? Sí. Muy bien. Sí, pues, sí, básicamente, lo que el ingeniero les ha debido explicar o les ha debido mandar o han debido hacer en clases es
Ya. Una aproximación por curvas. Es decir, estas curvas no quiere decir que mediante esta ecuación es esa curva. Muchas de ellas no van a cumplir, pero es que consideremos que, ¿qué pasa en diagramas de Bode? Estamos analizando la respuesta en frecuencia. Esta unidad de frecuencia es decir, una respuesta logarítmica a una señal, ¿ya? Donde, por ejemplo, esto azul, ¿está bien? En el eje X vamos a tener lo que es nuestra frecuencia. Esta no se van a extrañar que puedan ver que está en décadas. En décadas. Y aquí en el eje Y tenemos la magnitud. En este caso va a ser nuestra ganancia de tensión en unidades decibelios. Ya. Entonces, a partir de esto es que se encuentran estas rectas aproximadas. Son rectas aproximadas a las cuales les hemos encontrado un patrón, les hemos encontrado una forma para facilitarnos el dibujo o la gráfica aproximada de un diagrama, del diagrama de Bode correspondiente a ese circuito. ¿Ya? Ahora, pues esto, ¿dónde vamos a tener? Ya. Ya, ahí vamos. Ya. Básicamente, nos falta unita, nos falta una. Listo, perfecto. Todos nuestros diagramas van a estar en función a estas 5 rectas, donde estas rectas se van a aproximar o van a tener una aproximación a una ecuación, a una, sí, una recta, donde esta, de entradita podemos decir que es una constante, ¿no? Va a ser K. Ahora la materia, dentro de la materia no vamos a determinar valores exactos, a lo menos de esta, sí, hasta donde he podido revisar. Nunca les ha pedido un valor exacto. Ya, entonces este K puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser multiplicaciones de resistencias, eh, puede ser, aquí también, ¿qué más podemos encontrar? O simplemente puede quedar como un valor K, que no lo conocemos, pero el problema no los está planteando. Porque en la mayoría de los circuitos, esta respuesta dentro de los ejercicios de la materia, estamos trabajando con fuentes controladas, ya sean fuentes controladas, fuentes de tensión controladas por corriente o fuentes de corriente controladas por corriente. Bien, entonces, esta va a ser la gráfica de una constante. Este se va a asemejar a lo que es S tau. Después vamos a tener S tau más 1. Y podríamos decir sus inversos, sus pendientes negativas. En este caso, este es 1 sobre S tau más 1, S tau, perdón. Y esta de aquí es 1 sobre 1 más S tau. Y lo que buscamos en la función de transferencia que vamos a determinar es estas formas para asemejarlo a estas rectas, ¿ya? Todo va a estar en función a estas 5 rectas. Tampoco no,
algo más que debemos saber de estas rectas es que estas tienen un pendiente de 20 décadas. Ya, ahorita lo reviso. Espérate, un ratito. O sea, ya, perdón. Era 20 dBs. 20 dBs sobre década. ¿Ya? Entonces, esta va a tener, si no me equivoco, menos 20 dBs. Perdón, década. Y esta sería solo 0 dBs. Estos últimos tres datos que les he mencionado anteriormente no son muy relevantes dentro de la gráfica a menos que se nos presente dos rectas con pendiente positiva sumadas. ¿Ya? Aquí sí va a ser necesario ya que nuestra gráfica va a cambiar. Fuera de eso, no, ya que se va a sobreentender estas pendientes que tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ahora sí, vayamos al concepto de un concepto muy básico de lo que es una función de transferencia. Ya hemos visto en parámetros, por ejemplo, que estamos trabajando con una red. A esta red siempre vamos a tener, o qué es lo que queremos, vamos a tener una señal o un voltaje de entrada y una señal y un voltaje de salida. La función de transferencia nos indica más o menos el comportamiento de lo que está teniendo mi red. Entonces, ¿cómo determino aquella función de transferencia? Básicamente es la relación que tiene mi salida con respecto a mi entrada. Entonces, este va a ser mi voltaje de salida, para recordarnos mejor, con respecto a lo que es mi voltaje de entrada. Entonces, siempre que se nos pida una función de transferencia, vamos a relacionar nuestra salida con respecto a nuestra entrada. ¿Qué más? Sí. Ahora, otro dato importante que me acuerdo en su tiempo, no lo he considerado, era cómo poder encontrar la ganancia de tensión en dBs cuando estoy trabajando con relaciones de voltaje, ¿ya? Como les he mencionado más antes, esto van a profundizar en otra materia. Solo aquí vamos a tocar un pequeño pantallazo. Pero, por ejemplo, la ganancia de tensión está en dBs cuando estoy trabajando en tensión, recalco acá, es igual al 20, es igual a 20 logaritmo de lo que es mi función. ¿Ya? Este es un valor muy importante. Ahorita no, porque no vamos a determinar exactamente el valor, pero es un dato que no se nos debe olvidar. ¿Ya? Ahora, también se les va a presentar, o ustedes van a ver, que cuando están calculando dBs, aquí se les va a presentar 10 logaritmos de una función. Y en este caso le llamaremos HD. Ya, se les va a presentar esto. Ahora, ¿por qué difiere este valor que se está multiplicando? Aquí les he hecho el recalco aquí. Estamos trabajando en tensión. Y este 10 se utiliza cuando se está trabajando en potencia. Por suerte de nosotros, siempre en este parcial vamos a trabajar en relación de tensión, así que tenemos que hacer la multiplicación por el 20 logaritmo. Listo. ¿Qué detalle más necesitamos saber? Ya. ¿Cómo vamos a poder determinar en caso de que se nos presente todas nuestras relaciones de esta forma? Es decir, vamos a tener un ZO, por
ejemplo, si agarramos el tau, recordemos que el tau es igual a la constante del tiempo. Una constante de tiempo del circuito. Esto era igual a, ¿alguien se recuerda? Muy bien, ya. Esto era igual a R por C. ¿Ya? Siempre pasa. Este constante del tiempo va a estar dado por R por C. Entonces, ¿qué quiere decirnos eso? Que este tau en todas mis relaciones, ya sea aquí, ya sea en las de arriba, vamos a tener que buscar que tenga la forma de RC. Entonces, llevándolo a esa forma que vamos a tener, por ejemplo, en este caso, 1 más SRC. Es algo también que va a ser muy importante, ¿ya? Esto de aquí. ¿A dónde quería ir con esto? No, eso era todo, creo. Ya, a ver, algunas gráficas aproximadas que podemos tener en esto se nos van a hacer así. Se nos aquí una recta, una bajada. También se nos puede presentar casos así. ¿Qué más he visto? O simplemente esto. Todo va a depender de la función de transferencia y esto también va a ser en función de lo que sea nuestro circuito, ¿no? Cabe recalcar acá que esto ya, como dato extra, aquí se ven, o sea, rectas perfectas. Esto no sucede en lo que es en la vida real, no sucede en simulaciones, no sucede en casi ningún caso así tan ideal. Por eso son, o lo llamamos unas rectas aproximadas. Por ejemplo, un comportamiento más o menos adecuado va a ser este. Y las gráficas que ven ustedes en sus simulaciones van a ser de esta forma. ¿Ya? Eso es como un dato extra. Pero para nosotros siempre van a ser rectas que están intersectando y solo va a ser suma de rectas. Bien, comencemos con los ejercicios. Bien, antes que comencemos con los ejercicios, espero que todos se hayan anotado en la lista. Y si es que no, por favor háganlo. En 2 minutos más voy a guardar lo que es la asistencia del día de hoy. ¿Ya? Ejercicios. El circuito es esto. Ups.
Ese es el circuito que nos está planteando y nos está diciendo que usando Bode podamos encontrar el diagrama aproximado. Aquí vamos a hacer otra nota. Bueno, pero aquí es más claro, ¿no? El ingeniero usa esto, por ejemplo, así, cuando es una fuente cuando es una fuente de voltaje controlada por corriente. Y esta de acá, ya sea en ambos sentidos, lo mismo. Ah, no, perdón, ya no voy a tener esto aquí, si no me equivoco. Esto es igual. Casi siempre usa una fuente de corriente, en este caso. Controlada por corriente. Mucho ojo aquí, ¿ya? Para que no se equivoque. Perfecto. Entonces, empecemos. Algo que yo me hacía o que me gustaba a mí separar, ya que aquí es como si tuviésemos dos trabajos, dos mallas, era lo que hacía yo. Decía, esta va a ser mi análisis 1 y de aquí a aquí voy a hacer mi análisis 2. Entonces, ¿qué tenemos? Partamos de 1. En 1 únicamente vamos a poder relacionar mi voltaje que está ingresando a... Solamente voy a poder obtener de ese dato mi voltaje de entrada. Antes. Recordemos, ¿qué necesitamos determinar para poder graficar diagramas de Bode? El mismo problema me lo indica. Una función de transferencia. Mi función de transferencia, aquí era igual, era la relación de mi voltaje de salida, en este caso es B2, con respecto a mi voltaje de entrada, que para mi ejercicio es B1. Entonces, tengo que llegar a esta forma. Bien, eso muy importante. Entonces, continuemos. En 1 únicamente puedo obtener lo que es mi voltaje de entrada. Entonces, puedo aplicar la ley de Ohm. A ver, mi voltaje 1 es igual a mi corriente 1 multiplicado, en este caso va a ser por el paralelo de mi capacitor con mi resistencia R1. Sí, sí. Entonces, tenemos, para que sea el paralelo, va a ser R1 multiplicado por 1 sobre CC entre R1 más 1 sobre SC. Reduciendo un poco esto, vamos a tener que la corriente 1 había sido igual a R1 sobre SC R1 más 1. Ya, lo dejemos aquí, está bien. Esta va a ser mi ecuación. Ahora, analizamos mi segundo caso o mi segunda parte, donde únicamente tengo la malla desde aquí. Bien, ¿qué puedo aplicar aquí? Me va a ayudar mucho conocer ya sea una fuente de una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Para nuestro caso, aquí es una fuente de voltaje. Entonces, simple y sencillamente puedo hacer un divisor de voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hallar mi voltaje a la salida con respecto a... Ya. Mi voltaje a la salida con respecto a mi fuente que está acá. Entonces es
RL sobre RL más, sería el paralelo de estos dos. R2 y C1. Va a ser R2 todo esto multiplicado por mi voltaje. Ya, ahí se espero que se entienda. Mi voltaje en este caso es mi fuente y es K veces por mi corriente 1. K veces mi corriente 1. Ya, esto va a ser por el momento mi ecuación 2. ¿Qué necesito? Hemos observado que podemos necesitar la corriente. O bien podemos hacer otra cosa. Sí, podríamos dividir. Pero a ver, vamos por el otro. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener de 1? Básicamente vamos a despejar nuestra corriente. Mi corriente 1 va a ser igual a SCR1 más 1 dividido entre R1 multiplicado por mi voltaje 1. Si es que en algún lugar me equivoco o se me va algo, por favor, me avisa. Y bien, chicos, creo que ya todos se han anotado en la lista. Estoy guardando la asistencia de hoy. La asistencia de hoy está hasta Franz Choquequispe. Ya, eso. Perfecto. Ahora, ya tenemos nuestra corriente 1. Esta corriente podemos reemplazarlo en mi ecuación 2. Entonces, reemplazando en 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mi voltaje 2 había sido igual a mi RL sobre. Esto simplificamos un poco, va a ser RL más, aquí va a ser R2 entre SC1 R2 más 1. Todo esto multiplicado por K y además de eso multiplicado por SCR1 más 1 entre R1 multiplicado por mi voltaje 1. Y bien, en función a esto ya tengo mi voltaje 2 y mi voltaje 1. Desde ahorita mi voltaje 2 está en relación a mi voltaje 1. Donde simple y sencillamente tengo que mandar a dividir mi voltaje 2 con respecto a mi voltaje 1 y ya tengo lo que es mi función de transferencia. Acá reduciendo un poquito, a ver. Ya, vamos a tener K, vamos a tener RL multiplicado por SCR1 más 1. En el numerador no pasa nada, pero en el denominador vamos a tener RL SC1 E2 más 1 más R2. Este R1 lo vamos a dejar por el momento aquí. Ahorita les explico por qué. Y ya sé que no me olvida nada, creo que no. Entonces, vamos a tener mi voltaje 2 con respecto a mi voltaje 1 había sido K veces mi resistencia 1. Aquí igual vamos a tener RL SCR1 más 1. Todo esto entre SC1 R2 RL más RL y más R2. Ya. Aquí que he hecho, básicamente solo he introducido o he multiplicado a mi producto, ¿no? A este producto que tenía, perdón. ¿Por qué he separado RL y R1 junto a, que sería una constante, que en este caso es K? El análisis que voy a hacer o lo que estoy buscando tienen esta forma. Ya les he dicho.
que esta acá puede ser la multiplicación de resistencias, puede ser simplemente sencillamente K. Es decir, todos aquellos valores constantes los voy a separar de lo que son mis rectas. Van a ser como una ganancia, ¿ya? Eso se va a volver en mi gráfica la recta de nuestro diagrama. O sea, la ganancia es la ganancia. Perdón. ¿Ya? Entonces, por eso, estas resistencias no están involucradas, o en otras palabras, no están relacionadas a un capacitor. No vamos a tener eso una función tau, ¿ya? Eso ya es en otras palabras. Bien. Pero aquí hay un pero. En el denominador, si observan, no tiene todavía la forma que estoy buscando. En este caso, ¿qué forma estoy buscando? Ya que se encuentra en el denominador, tengo que buscar esta forma. S tau más 1. Listo. Entonces, para que esto suceda, ¿qué necesito hacer? Solamente factorizar estas dos resistencias y al factorizarlos aquí voy a obtener 1. Entonces, hagamos eso. Vamos a tener voltaje 2 con respecto a mi voltaje 1 va a ser igual a K multiplicado por mi resistencia L multiplicado por R1 y además de eso multiplicado por RL más R2. Bien, el numerador no he afectado, pero en el denominador sí. ¿Qué vamos a tener? SC1, R2, RL más 1. Pero como he factorizado estos términos, para no afectar a mi ecuación, tendría que ser de esta forma. Si introduzco nuevamente a este producto, ¿qué voy a tener? Voy a tener nuevamente lo que teníamos aquí. No hemos alterado en... Ahora sí. Tendríamos que analizar algo que no estoy olvidando, algo que estoy olvidando. No, creo que no. Ah, sí, pues. Ya miren, aquí me estaba olvidando algo. Nadie me ha hecho notar. Acá, esto he dicho que lo iba a simplificar un poco, pero aquí seguía teniendo un denominador que debería subir aquí. Es S1R2 más 1. Y eso se traslada. Bueno, es S1R2 más 1. Y aquí vamos a tener dos términos. S1R2 más 1. Ahora, a ver, otra vez escuchemos esto. Listo. Todo este producto de acá lo voy a anotar como un K', ¿ya? Entonces, en el numerador tenemos SCR1 más 1 multiplicado por SC1R2 más 1. Todo esto dividido entre SC1, R2, RL entre RL más R2 y todo esto más 1. En nuestra función de transferencia ya lo hemos llevado a las formas conocidas de nuestras rectas, ¿no? Todo ya está en función de eso. Ahora aquí, me acuerdo que el ingeniero sabe hacerlo directo. O sea, si ya tengo esta forma, en estos tres casos, en estas tres rectas que vamos a tener fuera del valor constante, ya puedo graficarlo, ¿sí? Pero lo ideal y lo conceptual es que a todo esto lo multiplique por 20 logaritmo de cada valor. Entonces, todo esto en valor absoluto. ¿Ya? También el valor absoluto nos ayuda ya que muchas de estas funciones vienen o se integran en el signo negativo. Entonces, no va a ser mucho detalle en nuestra función. Sí, no se escucha.
Van a disculpar, no había fijado. Bien, entonces, ¿a qué más nos puede ayudar a esta multiplicación y esta forma adecuada de realizar en sí lo que es el diagrama de Bode? A que nos podamos dar cuenta y no nos olvidemos ninguna de nuestras rectas, ¿ya? Y básicamente es aplicar los conceptos de logaritmos. Por ejemplo, cuando tenemos el logaritmo de un producto, esto se va a volver en la suma. Y si tenemos la división, va a ser la resta. Básicamente y sencillamente aquello, ¿ya? Ahorita vamos a separar. Algo más, chicos. Ya no es necesario que anoten sus nombres en esta reunión. Ya, al menos que se hayan atrasado. Pero los que se hayan atrasado, al final de la clase nomás, me dictan sus nombres, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener más 20 logaritmo de lo que es SCR1 más 1 más 20 logaritmo de SS1 R2 más 1 y más 20 logaritmo de todo esto de aquí. SC1 R2 RL RL más R2. Todo esto más 1. Ahora, aquí parten las consideraciones que vamos a tener en nuestro diagrama, ¿ya? En este caso, ¿dónde puedo partir? Puedo partir en función a ver, ¿qué tenemos? Ya, vamos a tener, ya empecemos a graficar. Ahí les vamos a explicar mucho mejor. Vamos a tener así. Revisemos nuestras funciones. Acá, por ejemplo, este va a ser una constante, no nos afecta mucho. En acá vamos a tener una pendiente, pero no va a estar en el origen. Sí, vamos a tener una recta, perdón, pero no se encuentra en el origen. Esta también va a ser una recta, pero tampoco se encuentra en el origen. Y esto es otra que tiene pendiente negativa y no se encuentra. Ahora, ¿cuál es el orden con el que debería graficar? Ahí parte mucho de las consideraciones que yo puedo tener. Es decir, yo puedo decir, primero vamos a iniciar con R1 y posterior de eso va a ser C1, R2 y después de aquello puedo meterle la última. Bien, ese ha sido el análisis que he podido realizar. Ahora, para mi caso, por ejemplo, yo puedo decir que C1, esto está muy grosso. Empezando, ya. C1, R2 va a ser mayor a lo que era mi CR1. Sabemos que estos son taus, ¿no? Ahí va a tener un tau 1, aquí va a tener un tau 2. Eso es lo primero que yo estoy asignándome. Ok, entonces, si estoy diciendo aquello, voy a tener primero mi C1 R2 y... Oh, no, estoy mintiendo. Si es mayor, es al revés. Aquí va a ser CR1 y estoy diciendo que C1 R2. Listo. Ahora, para este caso, por ejemplo, si digo que R2 y RL es igual, aquí voy a tener R2 y RL es igual, ya, sería R2 es igual a RL. Entonces aquí voy a tener un R cuadrado y aquí voy a tener 2R. Básicamente va a ser la mitad de ese valor. Entonces, ya. Como es la mitad y estoy asumiendo que C1 es mayor, más o menos el valor se va a encontrar por acá, ¿ya? Entonces, más que todo, esta parte de la gráfica es la asignación. Ahorita sí se ha hecho tediosa por lo que es, hay varios rectas que están trabajando.
En algunos casos solo se nos presenta dos rectas y una se encuentra en el origen y el otro se encuentra desplazada. No hay mucho conflicto de la ubicación. También se nos puede presentar que nos dan o nos piden las frecuencias de corte. Entonces, las frecuencias de corte, ¿cómo podemos hallarlas? Básicamente con el tau. Estas nos van a indicar más o menos dónde se encuentra nuestra gráfica o de dónde está partiendo. ¿Ya? Entonces, graficando aquello, teníamos primero un valor constante que únicamente va a hacer que nuestra gráfica va a subir, ¿no? Después de aquello tenemos CR1, que era una recta que nos encontraba en el origen. Después tenemos otra recta que tampoco se encuentra en el origen. Y por último tenemos SC1, R2, RL entre RL más R2. Esta tampoco se encuentra en el origen, pero posee una pendiente aquí. Bien, ahora vamos con esto. Entonces, ¿cómo va a venir nuestra nuestro análisis en frecuencia, nuestra respuesta en frecuencia? Básicamente, estos puntos van a ser nuestros puntos de corte. Hasta este primer punto, hasta aquí, básicamente solo tengo la constante. A partir de este punto viene mi recta. Entonces, subo con la misma pendiente hasta el siguiente punto de corte. Tengo una pendiente positiva y una pendiente negativa, ambas del mismo valor, 0, retornan. ¿Y hasta dónde? Hasta que encuentra un nuevo punto de corte. Se vuelve a analizar todas las rectas. Esta se ha anulado con esta. Y solo quedaría esta recta de acá. Y esta vuelve a subir hasta el fin. Más o menos es la gráfica aproximada que se requiere o que tiene este circuito. Y es a lo que se quiere llegar. Ya, aquí no vamos a considerar las pérdidas, que más o menos siempre se presentan a menos 3 dB, ni nada por el estilo. Básicamente vamos a hacer las rectas y vamos a hacer las sumas e intersecciones de las mismas. Bien, ¿algún concepto que no se haya entendido? Espero que con el siguiente ejercicio sí se pueda entender. Entonces, esto está larguito, así que le busco. Ya. La mayoría tiene el mismo enunciado, pero este es otro. Vaya. Ese es el enunciado, el circuito se los pongo en aquí tenemos capacitor.
Ya. Son todos estos los datos que nos proporciona el ejercicio. Además, nos está indicando que aquí tengo mi entrada y aquí tengo mi salida. Bien. Bien, bien, bien. Sofi, ¿Sí? ¿esa es una fuente controlada? Sí, ahí subimos esto aquí. Ok. Por eso les he hecho esta notita de aquí. Pues les he dicho que en los ejercicios que he revisado, todos los que he podido encontrar, no hay muchos que digamos, son fuentes controladas, no todos. Solamente tenemos que aprender a diferenciar que si es una fuente controlada por tensión, no, perdón, es una fuente de tensión o es una fuente de corriente. En la notación que el ingeniero maneja es esa. Ya, cuando sea una fuente de tensión, lo va a poner la polaridad. Y cuando sea una fuente de corriente, básicamente va a poner la flechita. Y como sería aquí, en esta es la fuente de corriente y la fuente de tensión. Ambas, en este caso, o en todos, en la mayoría de los ejercicios que he podido encontrar, están controladas por corriente, ¿ya? Pero si está controlado por tensión, básicamente no tiene mucha complicación aquello. ¿Y está más claro aquello? Bueno, sí, la pregunta era porque en redes uno, el gráfico era distinto, ¿no? Era ¿No un es? romito, sí. Y aquí tenía, sí, sí. Sí, como les digo, y lo que atravesamos siempre dentro de la carrera es la parte de la notación o el uso de algunos símbolos. No se van a extrañar de aquello, a veces sobreusamos los símbolos, por ejemplo, no sé, tal vez ya están viendo la parte de diodos y transistores. Esto en diodos puede que sea una cosa, en un transistor puede que sea otra cosa, ¿ya? Entonces, básicamente me voy a eso, que no se agarren mucho la notación, vean, amplifíquense o vean mucho más allá de que existen otras notaciones, otros símbolos, todo aquello. Dentro de la materia y dentro de lo que el ingeniero maneja son estos dos, ¿ya? Así que no se van a confundir. Son fuentes controladas, siguen siendo fuentes controladas. Pero no está mal. Hay en otros libros que igual manejan así y en otros, como manejábamos en redes uno que era un rombito, para identificar que es una fuente controlada. Ujú. Bien, 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 bien. Entonces empecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Como primer paso, sabemos. No olviden aquello. Fue función de transferencia, relación de salida con respecto a entrada. ¿Ya? Concepto muy importante, parece muy básico y a veces hasta puede ser muy fastidioso que se lo repita, pero llega a suceder que se confunden en esa parte, ¿ya? Que no quiero que les pase eso, chicos. Relación salida con respecto a la entrada. Entonces, como hacía yo, vamos a seguir. Aquí tenemos, vamos a analizar uno y vamos a analizar dos. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para uno, vamos a tener solamente mi voltaje de entrada. ¿Cómo hallo eso? Por una ley de Ohm. Mi voltaje de entrada es igual a la corriente 1, es una corriente que está circulando por acá, multiplicado, en este caso sería por una impedancia, sería la serie de mi capacitor y mi resistencia R1. Como están en serie, es una suma directa, va a ser R1 más 1 sobre SC. Como hemos visto hoy aquí, vamos a tener en función de la corriente, directamente de aquí podemos despejar lo que es mi corriente. Mi corriente va a ser igual a SC1 dividido entre SC1 R1 más 1.
Todo esto multiplicado por mi voltaje 1 y a esto lo llamo ecuación 1. Si algo no se entiende, algo está mal, avísenme. Bien, ahora sí para 2. Para mi segunda malla, para mi segunda parte, como quieren verlo, que voy a tener como en el anterior caso. Únicamente aquí tengo un voltaje, ya que es una fuente de voltaje, puedo hacer un divisor de tensión. Solo se manejan esos dos, hasta donde he resuelto. Divisor de tensión, ley de Ohm. Entonces, mi voltaje de salida, que en este caso es mi voltaje 2, va a ser igual a la que, y vamos a tener el capacitor, que va a ser 1 sobre SC2. Todo esto entre 1 sobre SC2 más, si no me equivoco, tengo una resistencia, sí. Mi resistencia 2 multiplicado va a ser por mi voltaje 1. Perdón, para se van a confundir en esas. Multiplicado por el voltaje de aquí. Pero directamente sabemos que ese voltaje es K veces la corriente 1. Bien, entonces podemos simplificar esto un poquito más. Entonces, aquí vamos a tener 1 sobre SC2R2 más 1. Multiplicado por K y mi corriente 1, a esto lo puedo llamar mi ecuación 2, donde voy a reemplazar lo que es la corriente 1. Entonces tenemos 1 en 2, la corriente, perdón, el voltaje 2 va a ser igual a K, lo voy a trasladar aquí, 1 sobre SC2R2 más 1 por mi corriente, que es multiplicado por SC1 sobre SC1R1 más 1. Y esto multiplicado por mi voltaje 1. ¿Qué pasó aquí? Ya tengo mi voltaje 2 en función de mi voltaje 1 y puedo determinar la función de transferencia del circuito. Va a ser mi voltaje 2 con respecto a mi voltaje 1 es K veces SC1 sobre SC2R2 más 1 y SC1R1 más 1. Ya, listo. Pregunta. ¿Puedo determinar a partir de aquí ya mis rectas? ¿O qué me está faltando? ¿Alguien? El 20 por logaritmo. Ya aplicamos logaritmo. ¿Qué era lo primerito que les he dicho? Tenemos que llevarla a estas formas, chicos. Y eran 5 formas. K no involucraba mucho. Era S tau más 1, 1 sobre S tau y 1 sobre S tau más 1. Ahí está la respuesta. Los 2 ejercicios de su práctica. A la 1, a las 2 y a las... El numerador, como no tiene resistencia, lo tomamos como constante, disculpe, auxiliar, y solo trabajaríamos con los denominadores que tienen resistencia y capacitancia. Ya, pero observa que esto es como si fuese nuestra X. No puedo decir que esto va a ser una constante, pero va ahí, ¿ya? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Yamil Cabrera. Yamil Cabrera. Ok, dame un ratito. Voy a aquí, ¿ya? Ok, básicamente va ahí. Nuestro enfoque tendría que ser revisar que todos estén en esa forma, ¿ya? Siempre. Nuestras S sabemos que es J omega. No podemos considerarlas estas y decir, esta va a ser una constante, la mandamos allá. No, pero bien, su enfoque de ahí, esta está diferente. O sea, yo hubiera hecho, esta sí está diferente. ¿Qué le falta básicamente ahí? Una resistencia.
para que en sí esta ya cumpla con las condiciones o con las rectas que yo estoy buscando. Ahora, ahí va la pregunta. ¿Qué resistencia me es más favorable colocar? ¿Puede ser una resistencia R? Puede ser. Para no afectar esto, ¿qué hago? Lo divido entre R. Básicamente sencillo, y ya lo he arreglado todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué resistencia va? Es la siguiente pregunta. Observo los taus o las constantes del tiempo que ya tengo, o los cortes, manejémoslo ya así, los cortes en mi respuesta en frecuencia que ya tengo. ¿Cuáles son? A ver, con otro propósito, sería este. Aquí, el primero, a este le vamos a llamar mi tau 1. ¿Qué tengo? Tengo C2 y R2. Perfecto. ¿Qué tengo aquí? Tengo un tau 2 que va a ser C1 y R1. Ahora, vámonos al numerador. ¿Qué tengo acá? Tengo un tau 3. Se me está perjudicando. Tengo un tau 3 que es C1 por una R. ¿Puedo manejar 3 cortes? Sí, puedo manejar. Pero ¿qué me simplifica esta respuesta y a qué puedo asemejarlo? Puedo observar que mi tau 2 también tiene el capacitor 1. Entonces, aquí yo puedo decir que voy a poner mi R1, lo divido entre mi R1 y solamente estoy manejando 2 cortes. ¿Para qué me puede ayudar estos 2 cortes? En caso de que se me requiera algo, puede ser un filtro pasabanda. Y básicamente este circuito va a ser, solo va a permitir aquello. Se puede hacerlo como un comportamiento de un filtro. Esta resistencia va a estar en función a nuestro requerimiento. En mi caso, lo que yo quiero básicamente es reducir los cortes que tengo, las zonas o las frecuencias de corte. Solo voy a tener, este tau 3 va a ser igual a mi tau 2. Voy a tener solamente 2 frecuencias de corte, que van a estar ubicadas básicamente aquí y aquí. Bien, entonces continuemos. Ahora, ¿cómo voy a determinar quién está primero y quién está segundo, ya que todos tienen la misma forma? No. 2 de estos tienen una forma distinta. Sí. Estas van a ser pendientes negativas y además van a estar desfasadas. Esta va a partir del origen, no va a haber mucho conflicto en aquello y esto sabemos, aplicando el logaritmo, va a seguir siendo una constante. ¿Ya? Ahí es donde agarramos y volvemos a revisar nuestro problema. ¿Por qué se nos ha dado estos valores? Es para que determinemos esa región en donde va a cortar. ¿Ya? En caso de que no tengan estos valores, ustedes básicamente dicen, mitad 1 va a ser el primero y mitad 2 va a ser el segundo y en función a aquello trabajo. Aquí ya tenemos los valores. Esto lo voy a llevar bajito para que no estemos subiendo. Ya, listo. Entonces, pero podríamos determinar de esta forma. ¿Ya? Era 1 sobre tau. Esto también lo vamos a encuadrar ahí. Entonces, vamos a tener 2 frecuencias. Aquí vamos a dividir. Ya. Vamos a tener una frecuencia y aquí vamos a tener otra frecuencia. Esto va a estar en función de 1 sobre tau 1 y esto va a estar en función de 1 sobre tau 2. Todavía no noto cuál es 1 y cuál es 2. El valor que encuentre me va a determinar cuál estaba antes y cuáles las que siguen. Entonces, la frecuencia es igual a 1 sobre tau. Tau 1, en este caso, era C2 y R2. C2, R2, y esto es igual a 1 sobre C2, es 0,02 microfaradios multiplicado por R2, que es 20 kiloohmios. 20K, no se los concreto. ¿Alguien, por favor, me podría dar este valor? Y para la otra, que básicamente es C1, R1,
y esto es 1 sobre C1, 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 0.1, 0,1 micro multiplicado por R1, que es 10K. ¿Alguien me puede dictar la primera frecuencia? Por favor. 2500, Oxy. 2500. Y la segunda, bien. Entonces, mi frecuencia 1 y mi frecuencia 2. Voy a tener solamente dos frecuencias de corte. Ya. Sí, creo que sí. Es así como lo he podido decir. Sí, podemos graficar directamente, pero ustedes saben, y en sus prácticas igual, me van a poner lo que es 20, logaritmo y todo aquello. No, déjalo con cariño, no está muy bien. Ya. Básicamente, donde tengo que llegar es a esto, ¿no? La ganancia de tensión, esto se encuentra en dB, va a ser igual a 20 logaritmo, en este caso de K, esto no me afecta mucho, más 20 logaritmo de era S, C1, R1, más 20 logaritmo de 1 sobre SC1, R1 más 1 y SC2, R2 más 1. Creo que no me he equivocado. Ya. Aunque observándolo aquí, podría manejar cualquier R. Pero ya. Entonces, la primera solo es una recta, la segunda y la tercera era así. Entonces, nuestros puntos de análisis van a ser estos dos. Antes, esto ya he determinado que esto era mi T2. Perdón. Esto era y estoy bien. Aquí era S1, R1 y aquí era C2, R2. Ya. Entonces, el primer corte que voy a tener aquí y el segundo corte que voy a tener aquí. Aquí vamos a tener más o menos de esta forma. Y no olviden su. Ya aquí es como si lo hubiera desfasado. Ya aquí se encuentra. Así no sería en cero. Aquí está el cero. Solamente estoy subiendo, ¿ya? Eso no se olviden. Aquí esto es ganancia de tensión. Esto está en dB. Esto es la frecuencia. Y lo que además el ejercicio nos pedía, que esto estaba a 1000 y esto estaba a 2500. Y bien. Pues sí. Yo creo que esta R no ha afectado mucho, si es que considero otro valor. Pero en base a las consideraciones que he hecho, podía trabajar sobre dos constantes de tiempo. Ahora, esas constantes de tiempo en que me van a involucrar únicamente en la velocidad de respuesta. Ok, chicos, eso no olviden. Si aquí falta, pueden hacer artificios, sí. En el anterior artificio que era factorizar o extraer las resistencias para que lleguen a esta forma, ¿no? En este caso, en acá, lo que requería era hacer la multiplicación de un valor, en este caso de una resistencia. Como les he dicho, creo que no involucra mucho el valor, o sea, si es R1, R2, ya que esta se encuentra en el origen. Pensé que era un punto de presión, no, se encuentra en el origen independientemente de esa resistencia.
va a partir siempre del origen. No se encuentra desfasado. Sí. Y eso chicos. Digamos, tratemos de ver uno más. Vamos a ver. Ya, vamos. Tenemos 4 minutos. Ya. Ya necesitamos determinar función de transferencias. Recordemos nuevamente mi voltaje 2 con respecto a mi voltaje 1. Vamos a separar un separar. Aquí 1. Aquí voy a poner 2. Y en último caso, de aquí a aquí 3. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque observo que ya no estoy trabajando con este equipo. Perdón, aquí era una fuente de corriente controlada por corriente. ¿Por qué hago eso? Porque quiero simplificar y quiero poder trabajar con un divisor de tensión aquí. Entonces, esta va a ser la segunda malla, entre comillas, que voy a analizar porque quiero saber qué voltaje está teniendo en este punto. Lo vamos a llamar un voltaje prima con este sentido, para que podamos hacer un divisor de tensión, ¿no? Entonces, así, tenemos de 1, sabemos básicamente y siempre casi, vamos a usar la ley de Ohm, que solamente es voltaje 1, corriente 1 multiplicado, en este caso solamente tenemos la resistencia R0. Entonces mi corriente 1 había sido igual a mi voltaje 1 con respecto a R0. Ya, esa es mi ecuación 1. Pasemos a lo que es 2. ¿Qué voy a tener aquí? Únicamente una malla donde estoy teniendo una fuente de corriente. Y igual puedo aplicar la ley de Ohm para saber el voltaje en la resistencia o voltaje en este punto que estoy denotando ahí, que es lo mismo, ¿no? Entonces, mi voltaje prima, lo voy a llamar, va a ser igual a la corriente que está circulando, que tiene el valor de K multiplicado por mi corriente 1 y multiplicado por la resistencia 1. Detalle, solo para análisis, está ingresando la corriente por el sentido o por el borde negativo, conforme a lo que yo le he dado la polaridad, ¿no? Entonces es negativo. Esto como ecuación 2. Y por último, vámonos a 3. En 3 ya tengo o ya sé el valor de este B' y puedo hacer un divisor de tensión, que va a ser mi B2
había sido igual a mi resistencia 2 sobre R2 más mi capacitor. 1 sobre CC multiplicado por mi B'. Pero mi B' corresponde a la ecuación 2. Hagámoslo directo, ¿no? Esto va a ser igual a R2. Si simplificamos un poco, va a ser SC sobre SC R2 más 1. B' es igual a menos K R1 por la corriente 1. La corriente 1 lo tenemos de la ecuación 1. Ya, esa es ecuación, no es su valor. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, continuemos. Entonces, B2 es igual a SC R2 sobre SC R2 más 1. Todo esto multiplicado por menos K por R1 y además de eso multiplicado por la corriente que es simplemente 1 sobre R0 por B1. Ya tenemos la salida en relación de la entrada. Puedo determinar la función de transferencia. La función de transferencia, que básicamente es la relación de estos dos, es igual a menos K R1 sobre R0 multiplicado sobre SC-R2, todo sobre SC-R2 más 1. Si están de esa forma, y sí, solamente tengo 1 y 2 y aparte de mi valor constante. Le he multiplicado mientras estaban uniendo por el 20 logaritmo, ya que estamos trabajando en una relación de tensión. Encontramos más o menos la ecuación, la relación con la que vamos a poder asemejar a nuestras rectas y podemos graficar a partir de esto. Con esto. ¿Qué vamos a tener primero? No. Vamos a tener el valor constante de K, este. Posterior a ello vamos a obtener, este está surgiendo del origen. Y por último, este de aquí, que tiene pendiente negativa, además de eso, que no se encuentra en el origen, ¿no? Listo, aquí pueden ponerle estos valorcitos de aquí. Y graficamos. Este va a ser nuestro punto de corte, solamente aquel, ¿no? Porque esto solo va a ser que suba nuestra radio. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra grafiquita? Ya, si partimos de aquí, vamos a subir, que básicamente es esta pendiente, ya parecen diferentes, pero es esa, es esta de aquí, mi rosadito. Llegamos al punto de corte. Ambas tienen mismas pendientes, solamente con signo diferente. Se anula. No tengo más rectas, entonces mi respuesta había sido esta. Y este problema ha sido más sencillo. Bien, chicos, ahora sí, todos aquellos que no se han anotado en la lista de la primera sesión, hasta, creo que dije el nombre, creo que era Patsy. Creo que sí. Todos aquellos que no han entrado o han entrado después de las 7, por favor, ahora sí anoten sus nombres en el chat. Pregunto, hagamos uno más. A lo menos hasta llegaremos. Sí, algo más. Es igual cortito. ¿Ya, chicos? Ese más, aguántenme. Ok.
Ya. Es aquello. El circuito de la misma manera nos está pidiendo que determinemos el diagrama de Bode. Como observan es sencillo, tenemos una fuente de corriente controlada por corriente. Damos el análisis. Vamos a analizar uno y vamos a analizar dos. Partimos del análisis de uno. Ya hemos dicho, ¿cómo tenemos el voltaje 1? Ley de 1. Voltaje 1 es igual a mi corriente 1 multiplicado por la impedancia. En este caso tenemos una resistencia. No me track. Ya, otra vez. Ya. Va a ser mi voltaje 1 es igual a mi corriente 1 multiplicado por mi resistencia 1. Esta se encuentra en serie al paralelo de estas dos. Entonces es R multiplicado por 1 sobre SC sobre R más 1 sobre SC. Listo, reducimos un poco. Va a ser mi voltaje 1, mi corriente 1 multiplicado por R1 más R sobre SCR más 1. Despejaremos la corriente de aquí. Voltaje 1 es igual a mi corriente 1. Aquí adentro que voy a tener SCR R1 más R1 más R. Todo esto entre SCR más 1. Pasamos o despejamos nuestra corriente y va a ser igual SCR más 1 entre SCR R1 más R1 y más R. Todo esto multiplicado por mi voltaje 1. Aquí ya tengo mi ecuación 1. Vámonos a 2. Ya. En 2. Básicamente esta corriente ya está circulando por mi voltaje. Puedo aplicar simple y sencillamente ley de Ohm. Que no tengo que olvidar que este voltaje se está tomando con esta polaridad. Es una muestra que estoy tomando. Entonces voy a tener que mi voltaje 2 es igual a la corriente, que en este caso es K veces mi corriente 1, multiplicado por mi resistencia L, pero como está ingresando por menos es negativo. Bien, aquí ya tengo 2 y solamente me queda poner 1 en 2. Solamente eso. ¿Qué tengo? Tengo mi voltaje 2 es igual a menos K por mi resistencia L multiplicado por SCR más 1 dividido entre SCR R1 más R1 más R. Todo esto multiplicado por mi voltaje de entrada. Ya he podido relacionar mi voltaje 2 con respecto a mi voltaje 1. Entonces, tengo la función de transferencia que va a ser igual a menos KRL. Observamos que aquí todavía no está de la forma en mi denominador. ¿Qué puedo hacer? Factorizar estos dos, ¿no? Entonces, si factorizo, voy a tener R1 más R multiplicado por SCR más 1. Mi numerador ya se encuentra en la forma que estoy buscando. SC R1 sobre R1 más R más 1. Bien, entonces, ¿qué consideración puedo tomar? Lo que yo siempre hago o acostumbro es hacer que estos dos sean iguales. Entonces, si R1 es igual a R, perdón, voy a tener R cuadrado sobre 2R. Y esto se va a convertir en R medios. Entonces, de esto puedo decir que CR es mayor a CR R1 con respecto a la suma, ¿no?
Es la consideración que yo estoy tomando para poder graficar. Ahora, tendríamos que aplicar logaritmos y convertir o poder trabajar en las unidades en decibelios. Solamente es 20 logaritmo de menos KRL sobre R1 más R, más 20 logaritmo de R más 1 y más 20 logaritmo de SCR R1 sobre R1 más R y esto es más 1. Ah, perdón, esto es 1. Y ahora sí, podemos graficar. Si no les da el tiempo, esto lo hacen lo más rápido posible. O si no, solamente le aplican acá para este, perdón, para este, ahora sí, para este de aquí y para este de aquí, ¿ya? Eso, consideración para el día de su examen. Grafiquemos, que es lo que más importa. Muy bien, entonces, en base a las consideraciones que yo me he dado, aquí vamos a tener a CR y aquí vamos a tener a lo he marcado 2 porque se va a hacer largo. Bien, recordemos que tenemos un K, en este caso lo coloco aquí, y esta era una recta positiva y esta era, ya, con esto, una recta con pendiente negativa. Grafiquemos, partimos de K hasta nuestro primer punto de corte. Ahí tenemos un pendiente, subimos hasta nuestro segundo punto de corte, donde pendiente positiva, pendiente negativa se hace 0 y esta continúa a lo largo de mi eje X, donde tengo la frecuencia. Y esta era su representación o su gráfica aproximada del circuito. Bien. Eso sería. ¿Quieren que hagamos uno más? O lo paramos. ¿Tienen alguna pregunta de su práctica? ¿Alguna pregunta más, chicos? El problema en sí, en diagramas de Bode, o lo más tedioso, es encontrar la función de transferencia. Esta está relacionada directamente con lo que son los componentes en sí. Pero ya han visto que simple y sencillamente se hace aplicando dos leyes. La ley de Ohm y el divisor de tensión. Entonces, a partir de ello, busco siempre relacionar mi entrada, no, perdón, mi salida con respecto a mi entrada. ¿Qué consideraciones más para su examen? Ya, no sé el tiempo exacto que, que les dé el ingeniero, pero sabe ser de hora y media. Así que sean lo más rápidos posibles, chicos. No sé si voy a poder estar en su examen. Voy a tratar, si es que es presencial, para poder ayudarles. En caso de que no esté, yo creo que hemos tratado de abarcar todo. En caso de que tengan dudas, consultas, hasta mañana en la noche, por favor. Algo más, algo más, algo más. Ya, sí, les voy a enviar. Es que de mi compu no quiere enviar directo. No sé qué pasa. Ya, haremos algo más, ya que es el mes del estudiante. Ya, así como un plus, un extra y una motivación también. Todas aquellas personas que obtengan en este primer parcial 80, ¿les parece? Arriba o igual de 80, no hacen la práctica. Van a tener sus 3 puntos así. Pero siempre y cuando me muestren y confirmen que son ustedes. Ya, entonces eso, para motivar a los chicos. Se puede.
Se puede. Éxitos en su examen del día lunes. Espero que las clases hayan sido de ayuda. Y eso sería todo, chicos. Más bien, gracias por aguantarme a asistir, estar hasta estas horas. Vayan a estudiar, descansar, si es que han estado todo el día con tareas. Y nada más que más puedo decirles, chicos. Éxitos en su examen. Chao, chicos, se cuidan. Hasta luego, sí. Hasta luego, Oxy, gracias.